Amén. Dios les bendiga. Amén. Muy buenas noches. Amén. Somos el Ministerio Palabra Revelada. Yo soy la pastora Rudy Esperanza Pérez de Martínez. Como ustedes saben, presidenta de las damas, y cada último jueves de cada mes estamos por aquí para traer la palabra. En este día vamos a continuar una serie que comenzamos en octubre pasado sobre los Efesios. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la identidad, de ser hijo de Dios, de ser declarado hijo de Dios, que tenemos que saber quiénes somos en esta tierra. ¿Se acuerdan? Hicimos la primera entrega del capítulo 1, llegamos hasta el verso 13 y hoy vamos a seguir. Pero déjenme primero traerle un recuento. Primeramente vamos a orar como de costumbre. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos delante de ti presentándote, oh Señor, estas palabras que vamos a traer en esta noche. Úsanos, Señor. Sabe que somos vasos de barro, oh Señor, pero siempre te pedimos que nos use como usaste a Jeremías, que nuestra boca sea tu boca, en el nombre de Jesús, amén. Pues sí, como les decía, nosotros entregamos la primera parte del estudio de los Efesios. Se trató del capítulo 1, como les decía, y donde nosotros descubrimos o tratamos sobre las bendiciones espirituales, capítulo 1, y hablamos sobre que somos escogidos, capítulo 1:4, somos elegidos y predestinados, capítulo 1:5, somos adoptados por el Señor, capítulo 1:5 también, y llegamos hasta el verso 13, 1:13, somos sellados con el Espíritu Santo, es lo que nos hace ser hijos de Dios, hasta la meta final de Dios de hacer suyos a sus hijos, a todos los creyentes, y salvarlos eternamente, conformarlos a la semejanza de su Hijo, o sea, de Jesucristo. ¿Cuántos son semejantes a Cristo? Yo soy. Amén. ¿Cuántos son semejantes a Cristo? Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros alcancemos la semejanza de su Hijo Jesucristo, como dice Romanos 8:20. Ser hijo de Dios es la base para ser disciplinado por el Padre, según Hebreos 12:6 al 7 y verso 11, Mateo 6:25 al 34, Romanos 8:16. Pero esas son lecturas que ya leímos en la vez pasada. Se las estoy recordando para que ustedes anoten y lo vayan teniendo en su libreta que trajeron. Bendito sea el Señor. Seguimos y vamos a ver lo que traemos hoy. Vamos a recordar que el libro de los Efesios se trata de Cristo y la iglesia. ¿De qué? Cristo y la iglesia. De Cristo y la iglesia. Amén. Refleja el deseo de Dios para todo creyente, el deseo supremo de Dios para todo creyente en Cristo. El apóstol Pablo pide aquí en Efesios, porque él escribió los Efesios, que cada creyente y el Espíritu Santo pueda obrar en ellos en mayor medida. Vamos a leer Efesios 3:16. Esta es la primera lectura en esta noche. 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén.
en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, nosotros tenemos un Dios vivo. ¿Cuánto lo sienten? Amén. Nosotros tenemos un Dios vivo que lo sentimos todos los días. Es decir, siempre. Todo el día, toda la noche. Yo no sé, pero yo me despierto y yo hablo con el Señor como que Él está ahí durmiendo conmigo. Mire, no es un cuento. Y toda la vida he sido así. Yo he sido amiga del Señor y cualquier cosa que me esté molestando, yo le digo, mira, Padre, no puedo con esto. Tal y tal y tal y tal cosa, no puedo con esto, no puedo con esto. Y yo se lo dejo a Él en sus manos. Y el cristiano que se dedica a hablar con Dios de esa forma y con esa confianza, no muere de infarto. Ni de estrés ni de infarto, porque usted se lo cuenta al mejor amigo que usted tiene, que es Papá Dios, y eso no es un cuento. Él te escucha y te entiende, y después te va dando las respuestas. Amén, gloria a Dios. Dice aquí que a fin de que cada uno reciba mayor sabiduría, revelación y conocimiento respecto al plan de redención, al plan redentor de Dios para la salvación presente y futura. Y conozca un poder más abundante del Espíritu Santo en su vida. Vamos a leer el verso 17 y 18 del capítulo 1. Vamos a ver qué dice. Versos 17 y 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué bien, ¿verdad? Entonces, en nosotros puede haber un poder más abundante del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, yo entiendo que siempre el poder de Dios es abundante en nosotros y siempre, porque Dios es vivo, ¿verdad? Nuestro Señor es vivo y se revela por medio de su Espíritu. Vamos a ver qué dice el verso 19 al 20 del capítulo 1 de Efesios, porque eso nos faltó, ¿verdad? En la primera entrega. Verso 19 al 20 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. A mí me gusta mucho esa palabra. ¿Y tú sabes cuáles son los lugares celestiales? Allá, con el Señor, en su misma presencia. Gloria a Dios. Cuando yo leo estas palabras, mire, hermano, yo me engranojo o me electrizo, mejor dicho. Me electrizo cuando leo esas palabras, porque es sublime, es grande, hermano, pensar, estar al lado del Señor. Y Él está, nosotros tenemos la capacidad de tenerlo siempre presente y de estar siempre en su presencia, donde quiera que estemos. Hasta en el baño de su casa, usted puede sentir la presencia de Dios. ¿Verdad, hermana Gloria? Hasta en el baño de su casa, usted alabando al Señor y entonando una alabanza, ahí usted puede sentir el poder de Dios, porque nosotros tenemos un Dios vivo. Gloria a Dios. Y le estoy hablando con propiedad, porque a mí me pasa. Gloria a Dios. Yo no hablo de lo que no me pasa, yo hablo de lo que me pasa y de lo que siento. Gloria a Jesús. Vamos a ver, dice, su poder. El mismo 1:19 que acabamos de leer, que dice: a cual la supereminente grandeza
de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Para los creyentes, para que los creyentes crezcan en gracia, logren victoria sobre Satanás y el pecado, testifiquen de Cristo con eficacia y alcancen la salvación final. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro, busquemos. Primera de Pedro, Pedro está antes del Apocalipsis. Primera de Pedro 1:15 nos dice, gloria a Dios. Sino, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si es santo, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en la iglesia, no solamente aquí en el banco de la iglesia, frente a la presencia de Dios. Eso también en el trabajo, en la casa y donde quiera que nosotros estemos, seamos santos. Amén. Vamos a ver qué dice el 1:20. El 1:20 ya lo leímos, pero déjame ver. Sí, el 1:20 de Pedro, ya leímos el 15, vamos a ver. Primero Pedro 1:15, vamos a ver 1:20, a ver qué nos dice. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gloria a Dios. Dice, vamos a ver qué dice Romanos 8:26 al 27. Romanos está al lado de los Corintios. Primero que Corintios, después Romanos. 10. Primero Romanos, después Corintios. 8, 26 al 27. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quién intercede por los santos? Dios, por medio de su Espíritu. Vamos a ver qué dice el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas le ayudan a bien. Y Gálatas 5:22. Gálatas está antes de Efesios. Vamos a ver qué dice. Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero aquí dice hasta el 26. Vamos a seguir. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ese es el 26. En eso consiste el poder que el Señor le ha entregado a los creyentes. En guardarse, ¿verdad? En practicar el fruto de su Espíritu y dejando, ¿verdad?, que el Espíritu del Señor more en nosotros, cuidándonos, Dios mío, cuidándonos de los frutos de la carne y todas esas cosas. Los mismos frutos del Espíritu aplastan el fruto de la carne, porque si usted comienza a tener amor, comienza a tener, ¿verdad?, a darle
espacio al amor, al gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, la mansedumbre, la templanza, a favor de su prójimo, no va a tener tiempo para que crezcan los frutos de la carne, porque no le da paso, no se desarrollan si usted practica los frutos del Espíritu. Amén. Vamos a ver qué dice el capítulo 2, ya entrando al 2. Bendito sea el Señor. Vamos a avanzar a ver si captamos terminar el capítulo 2. Los hijos de desobediencia, eso lo vamos a tratar en el 2.2. Vamos a leer el verso 2 de Efesios 2. El verso 2 dice, salvo por la gracia, dice el verso, dice este trozo, dice, en los cuales anduvisteis en otro. Vamos a leer desde el verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que revelan uno de los principales razones por los que los creyentes deben tener misericordia y compasión y dar a los que aún están en transgresiones y pecados, dar luz. Bendito sea el Señor. Porque Dios da a cada ser humano una medida de luz y gracia para que puedan buscarlo y escapar de la esclavitud del pecado por la fe en Cristo. Por medio de la fe en Cristo, nosotros podemos escapar de la esclavitud del pecado. Aquí hay 4 cosas que debemos de observar. Dice, número 1, todos los que están sin Cristo están bajo los principados de potestad del aire. Número 2, debido a esa condición espiritual no pueden entender la verdad. Cuando una persona tiene el entendimiento entenebrecido y no se ha entregado a Cristo como su Salvador, no puede entender la palabra, no puede entender a Dios, ¿verdad? Porque está bajo principados de la potestad del aire. Los principados son, ¿verdad?, huestes de maldad demoníaca que andan en los aires. Usted y yo, cuando salimos a la calle, debemos de encomendarnos al ángel de Jehová. Que el ángel de Jehová esté a nuestro alrededor, cuidándonos y defendiéndonos, como dice el Salmo 34:7. Yo siempre que mi esposo sale al trabajo o cuando sale de la casa para la calle, yo le digo, vete con el ángel de Jehová. Y el Salmo 34:7 nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo le he dicho aquí de cosas que me han pasado a mí sola en la casa, que el mismo ángel de Jehová ha metido su mano y porque Él está siempre con nosotros, he podido escapar. Bendito sea el Señor, porque los que vivimos en el Señor y somos de Cristo, practicamos los principios que el Señor nos da en la palabra, aquí. Por eso yo siempre le digo que la palabra hay que leerla diariamente. Que es posible que el Señor algo nos tenga que decir. Hasta le he puesto, por ejemplo, los proverbios, que son un capítulo para cada día. Según el mes trae 31 días, el libro de proverbios trae 31 capítulos que diario podemos leer uno y son nuevos cada mañana.
Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de la condición espiritual que tiene el ser que no ha aceptado a Cristo, que no puede entender la verdad. Y son cerrados. Y por más que usted le explique, no entienden, porque no le ha dicho que sí a Cristo. Porque al Señor hay que aceptarlo como nuestro Salvador y aceptar su sacrificio y aceptarlo como Salvador de nuestra vida. Decirle que sí al Señor para que nos cuide de todas esas cosas. Deben de ser dignos de lástima por su esclavitud al pecado. Esos son los que no han aceptado a Cristo. Los que están sin Cristo son responsables de sus pecados, porque Dios da a cada ser humano una medida de luz y de gracia. Gloria a Dios. Para que puedan buscarlo y escapar de la esclavitud del pecado por la fe en Jesucristo. Vamos a leer Juan 1:9. Vamos a ver qué dice San Juan 1:9. Vamos a ver qué dice. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesús es la luz verdadera. Y el que cree en Él se llena de esa luz, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Romanos 1 del 18 en adelante, algunos versículos. Romanos 1, 18. Romanos 1. Dice la culpabilidad del hombre. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Imagínense, adorando tanta idolatría y tanta cosa. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Así está el hombre. Lamentablemente, así está la humanidad. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Mire, hermano, por eso dice aquí que da pena, que son dignos de lástimas. Deben de ser dignos de lástimas por la esclavitud del pecado. Fíjense todo eso. Todo eso que hemos mencionado, asiste el hombre de todo el día, en todas partes. Allá en Asia, en África, en Europa, en América, en Kuwait, donde esté el hombre, está así. Yo estaba pensando en estos días que estaba oyendo esa práctica de ideología de género. Y yo dije, ay, pero es que la humanidad está descompuesta totalmente. Queriendo registrar un niño que nace con el sexo que ellos quieran. Porque si nace hembra, hay que registrarlo que es una hembra. Y si nace varón, hay que registrarlo como varón. Que no, que hay que dejarlos crecer para que ellos elijan el sexo. Pero la humanidad está desastrosa. Yo nunca había visto una cosa tan grande, pero hay una esperanza. Gracias al Señor porque mi mamá me puso ese nombre, porque ese nombre nos trae frescura. La esperanza en Cristo nos trae frescura, ¿verdad, hermana Gloria? Amén. Y nos trae esperanza. Porque cuando yo me acuerdo de Cristo y de su sacrificio en la cruz del Calvario, recuerdo que con la oración ellos cambian. Hermanos, con la oración la humanidad cambia. Con la oración el humano cambia. En estos días nos hemos visto en un tremendo problema familiar con un niño, sobrino de mi esposo, que se le fue a su mamá de la casa. Ya él tiene 15 años. Y aunque tenga 15 años, todavía es un teenager para estar solo. Un muchachito que nunca había estado solo por la calle. Donde quiera que se meta, no es para estar solo. Y allí empezó su mamá a dar gritos. Su mamá a llorar. Y diciéndole a mi esposo que el niño no le aparecía. Mire, hermano, yo le dije a mi esposo, porque para no caernos de la pena, yo le decía a mi esposo, no te apures, nini. Como yo le digo a mi esposo, a las 5 de la mañana nos levantamos y ponemos soldo a papá Dios. Y le pedimos, ay Señor, ay, pero qué regocijo me dio ayer cuando mi esposo me dijo, ma, el muchacho llegó a su casa, como 3 días, sábado, domingo, lunes, el miércoles, sí. El muchacho llegó a su casa y la mamá me dice que ella ha orado mucho. Y yo, Nini, ¿la mamá te dijo eso? Sí, me dijo que ella ha orado mucho al Señor. Y le dije, por eso se lo mando. Por eso se lo mando al Señor. Porque ella se humilló delante de Dios. Y el Señor le trajo su muchacho, hermano, porque la oración es el remedio.
usted y yo, el Señor. Por eso el Señor nos dice que oremos uno por los otros, que intercedamos uno por los otros. Usted ve este mundo perdido así sin esperanza, con todas estas atrocidades que hemos acabado de leer aquí en Romanos 1, del 18 al 32. La culpabilidad del hombre, todo lo que el hombre practica. Hay esperanza. Y es nosotros orar por esta humanidad perdida y por esta humanidad que está enlodada con todas estas cosas. Hay esperanza, hermanos. Y el miércoles, ayer, yo recibí un regocijo cuando mi marido me dice, ma, ella está orando, me dice que ella está orando. Y yo, una muchacha que la teníamos por atea. Pero aunque sea por la oración nuestra, de sus familiares de sus allegados, ella también se ha puesto a orar. Porque en estos días yo estuve en su casa, mi marido y yo, y ella, nosotros estamos desde hace 2 años, casi año y medio que le pasó una tragedia a ella, que su esposo se le murió, el papá del niño, que por eso tiene ese comportamiento así. Y nosotros nos hemos mudado para su casa allá en Miami. Casi nos hemos mudado porque toda la semana vamos a cumplir con el ministerio que Dios nos ha puesto de Santiago 1:27 y Salmo 68:5, que Dios es el padre de huérfanos y viudas. Y nosotros nos hemos ocupado de ella. Y voy la semana pasada y me dice ella misma, que no ha visto casi resultado de las oraciones, que ese muchacho como que sería igual. Y yo le dije, igual, yo no hablo contigo todos los días, pero yo hablo con mi marido y él me dice lo que tú le dices. Y no, él no está igual. Sí, pero es porque parece que ella quiere, claro, que el niño vuelva a la escuela y por aquí y por allí, que no estaba yendo a la escuela. Pero yo le dije a ella, me armé de valor y le dije, mira, hay que dar gracias a Dios. ¿Usted sabe por qué hay que dar gracias a Dios? Porque está vivo. El jovencito está vivo. Y hay que dar gracias a Dios. Y hay que humillarse. Porque, hermano, si usted tiene un problema en su casa, usted no puede estar andando como si nada. No. Usted tiene que buscar la forma de que ese problema el Señor le ayude. Busque ayuda, sea con el psicólogo, sea con las autoridades, sea con el consejero de la ciudad, con quien sea, con el pastor. Hay que buscar ayuda, hay que sacrificarse. Y nuestra posición es la oración. Y es fácil hablar con Dios, pero el que no se acostumbra a hablar con Dios es una piedra. Para el que no se acostumbra a hablar con Dios, es una tremenda barrera. Pero si usted se acostumbra a hablar con Dios, usted sabe lo que fácil ir a su rinconcito más cómodo de su casa y decirle, mira, Señor, está pasando esto y lo otro, yo no puedo. Y antes de usted pararse de ahí, el Señor le resuelve el problema. Porque es así. Amén. Conmigo lo ha hecho. Amén. Yo voy a mi esquinita y le digo, mira, Señor, yo no puedo con esto, no puedo con lo otro. Pues, mira tú, ayúdame. Ayúdame, Padre, y ayúdame en el nombre de Jesús. Porque tampoco el Señor no es ningún muchacho demandado. Hay que pedirle, hay que humillarse y hay que rogarle al Señor. Y antes de yo pararme de mi rincón, yo le digo a usted que el Señor le resuelve el problema. ¿O no dice el Salmo 39:4, que antes de usted pronunciar la palabra, ya Dios sabe lo que usted quiere? Antes de usted decir, mira, Señor, en mi casa yo tengo tal y tal problema de tal tamaño, cuadrado, hondo, redondo, largo, así, del tamaño que sea. Antes de usted expresárselo al Señor, Dios lo sabe. Pero cuando Dios ve que usted se humilla
y que usted va al rinconcito y le dice al Señor, yo quiero que tú me ayudes. Cuando el Señor ve su humildad y ve su fe y ve su disposición que usted tiene, con eso tiene el Señor para atenderle. Y porque a Dios le gusta que le crean y a Dios le gusta que tengamos fe en Él. Porque el Señor no es ningún muñeco, ni ningún muchacho demandado. Nosotros tenemos con reverencia que reconocer a Dios y reconocer su posición y dirigirnos a Él como lo que Él es, el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, el Señor nos oye. Y no importa el problema que sea que nosotros tengamos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces el Señor nos da luz y nos da gracia, ¿verdad? Nos da luz y nos da gracia para que puedan buscarlo y escapar de la esclavitud del pecado por la fe en Cristo. Yo les voy a leer lo que es la fe y la gracia. Yo se lo traje aquí. Yo busqué algo sobre la fe y la gracia y dice, la fe salvadora, la fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. Es una actividad que brota del corazón del creyente que procura seguir a Cristo como Señor y Salvador. Eso está en Mateo 4, 19, 16, 24, Lucas 9, 23 al 25, Juan 10, 4 y 27 y 12, 20, 26, Apocalipsis 14, 4. Pero vamos a leer Mateo 4, 19 a ver qué nos dice. Aunque sea esa, porque yo quiero que me alcance el tiempo. Vamos a leer Mateo 4. Gloria a Dios. 4:19 nos dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Mateo 4, 19. Parece que sí. Eso fue lo que dice aquí. El 16, 24, ¿qué dice? Mateo 16. El 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. O sea, al Señor hay que seguirlo. Y hay que seguirlo con las condiciones que Él da. Porque Él es el único que tiene solución a nuestros problemas. Ya le dije que cualquiera que sea, del tamaño que sea, como sea, Él es quien tiene la solución. Mire, hermano, y a veces, con toda la fe que ustedes ven que tenemos, a veces se nos pone la piel de gallina. Cuando vemos problemas que por aquí, que por allá, porque a veces nosotros queremos ponerle nuestra mente y nuestro entendimiento al otro, para que el otro se humille, busque, haga. Y nosotros queremos revolucionar, pero no es así. Es orando que el Señor nos ayuda a resolver las cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Lucas 9, 23, 25. Lucas 9, del 23 a 25, a ver qué nos dice.
dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Amén. Porque el que tiene la autoridad, el que tiene la máxima autoridad, es el Señor Jesucristo. Y Él es que manda. Y Él es que dice. Y si Él le dice a los demonios o a quien sea, por ejemplo, el caso del mar, desde que Él le dijo al mar, cuando el mar estaba revolteado, calla, enmudece, el viento se calmó y el agua y hubo bonanza, ¿verdad? Porque el que tiene la autoridad es Él. Bendito sea el Señor. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 14:4. Gloria a Dios. Apocalipsis 14:4. El 14:4 dice, vamos a ver. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Esto nos está hablando de la santidad y del que se guarda para el Señor. Bendito sea el Señor. Le dije ahorita que le iba a hablar de la fe y de la gracia, el significado de esas dos palabras. Ya le dije de la fe. Vamos a ver qué es la gracia. Es la presencia y amor de Dios. ¿Cuánto lo creen? La gracia es la presencia y amor de Dios por medio de Jesucristo, que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo, quien imparte misericordia y perdón, y el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, la fe es el regalo que Dios nos da. Y por ese regalo fue que nos salvó en la cruz del Calvario, como dice Juan 3:16. Por ese regalo fue que Él murió, ¿verdad? Para hacernos libres. Vamos a ver, como dice Juan 3:16, todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. 1 Corintios 15:10, vamos a ver qué dice sobre la gracia. 1 Corintios 15:10. Yo quise abundar buscándole el significado de esas dos palabras. 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ese es el apóstol Pablo hablándole, ¿verdad?, a los corintios, que por la gracia de Dios en él, ¿verdad?, él pudo trabajar, y todos sabemos cómo era la vida de ese don. Vamos a ver qué dice Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Gloria a Jesús. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El querer como el hacer lo ha puesto Dios en nosotros. Señor, si alguno de nosotros siente esa irresponsabilidad o esa haraganería de no trabajar por el Señor, pidámosles a Dios, porque Él es el que pone. ¿Verdad, pastor?
Él es el que pone el deseo y la voluntad de agradarlo a Él. ¿Y cuántos no quieren agradar al Señor? Todos quieren agradar al Señor, ¿verdad? Todos queremos, en buen español, todos queremos agradar al Señor. Vamos a continuar hacia adelante con esta segunda parte. Bendito sea el Señor. Vamos a ver. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver el 2.9, verso 2. El 2.9, la vida nueva en Cristo. Vamos a leer Efesios 2.9 y vamos a ver qué dice. El 2.9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Repito, vamos a empezar desde el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. No por obra, para que nadie se gloríe. O sea, un señor dice que la salvación se produce como un don de gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por la respuesta humana de la fe. Romanos 5:21. Le voy a seguir contando lo del Señor ahorita, pero vamos a leer Romanos 5:21. A ver qué dice. Romanos 5:21 nos dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Verdad? Para la respuesta de la salvación hay que entender esas dos palabras, las dos palabras que leí, la fe y la gracia, la que le expliqué, ¿verdad? Entonces, la fe tiene que producirse en el corazón del creyente y aceptar la gracia de Dios por medio de esa fe que se produce en cada uno de nosotros. No podemos vivir sin fe, lo hemos tratado otras veces aquí, que sin fe es imposible agradarle al Señor, ¿verdad? Aquí está Romanos 5, del 12 al 21, vamos a leer a ver. Del 12, leímos el 21, pero vamos a leer del 12 al 21. Gloria a Dios, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del hombre de Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Vamos a dejarlo ahí. Bendito sea el Señor. Entonces todos sabemos que Cristo salvó a todos. Hace la comparación de que Moisés unos pocos, que por Adán unos pocos, pero Cristo salvó a todos. Bendito sea el Señor. Y somos salvos por Él y para la eternidad. Dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo por las buenas obras de amor y grandes esfuerzos. Por obedecer a los mandamientos de Dios, la persona se salva por la gracia de Dios. La gracia va ligada a la obediencia. Como le empecé a decir ahorita, un señor con un negocio de panadería, él creía que por llevarle una funda de pan todos los días a un orfanatorio, a un orfanato allá en mi país, ya él estaba haciendo lo de salvación. Y el día que esos vendedores no llevaban esa funda de pan a ese no era un orfanato, era un asilo, a un asilo. Ay, había que guardar oído, porque él creía que el día que no le llevaban esa funda de pan a esos ancianos, ya le estaba en pecado. Yo decía, qué tremendidad, qué tremendo esto, porque ese señor era católico y él creía que por esa funda de pan ya él estaba haciendo su parte para la salvación. No, no es por obra, no es por esfuerzo de nadie, no es porque usted haga esfuerzos de amor y se desbautice y viva y se quede todo el día sin comer por darle su comida a nadie. No, ya ese sacrificio fue hecho, y fue hecho por el que fue asignado para eso, el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue que murió por todos. Y nadie que se impine queriendo darle el mundo al prójimo va a querer ocupar ese lugar del sacrificio de Cristo. No es por obra para que nadie se gloríe. No es por grandes obras de amor ni grandes esfuerzos. Hay que obedecer los mandamientos de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ver qué dice el verso 2:18. Entrada al Padre. Habla de la entrada al Padre. Vamos a ver Efesios 2:18. Seguimos con Efesios. Vamos a ver qué dice. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice que el acceso de Dios, el Padre, es por medio de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Significa que los que creen en Jesucristo tienen la libertad y el derecho de acercarse al Padre Celestial. ¿Cómo? Tienen la libertad y el derecho de acercarse al Padre Celestial, los que creen en Jesucristo. Leo de nuevo. Dice, es por medio de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Significa que los que creen en Jesucristo tienen la libertad y el derecho. Y usted sabe qué dos palabras tan grandes son esas. Tienen la libertad y el derecho de acercarse a su Padre Celestial. El 2:20 dice el fundamento. Vamos a ver qué dice el 2:20.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice que la iglesia solo puede ser verdadera si está fundamentada, fundada en la revelación infalible e inspirada de Cristo a los apóstoles, a los primeros. O sea, esos principios que el Señor le enseñó a los apóstoles son los valederos. Ya en conclusión, yo quiero concluir con un episodio de un video que yo le pongo. Creo que lo he puesto en la lista de Ministerio para Aprender, la página de la iglesia. Ese pedacito de video que yo puse de Priscilla Evans, la que hizo Cuarto de Guerra, que ella da el capítulo 1 y el 2 de Efesios y aconseja a la niña, creo que es su hijita en la película, que lea el capítulo 1 y 2 de Efesios para que vea todo lo que el Señor te hizo a ti y a mí, que nos hace ser hijos de Dios y hace que el Señor sea nuestro refugio y hace que usted y yo seamos hijos de Dios. Dice que, en resumen, el capítulo 1 y 2 de los Efesios, los que hemos ya tratado, vamos a concluir con eso hoy, lo que nos dice esos dos capítulos. Nos dice que después de conocer a Cristo, usted y yo somos bendecidos, somos elegidos, somos redimidos, adoptados, perdonados, ¿verdad? Somos sellados, somos amados y somos salvados. ¿Cómo lo ven? Ese es el capítulo 1 y 2 de Efesios y dice que Dios es mi refugio. Dios es su refugio. Amén. Somos completos en Cristo. Ese libro de Efesios nos dice que somos hijos de Dios y que el Señor quiere que nosotros tengamos semejanza con su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo es Hijo de Dios, escogido para eso. Nosotros, cuando creemos en Cristo y le seguimos, somos hijos de Dios. Y el Señor es nuestro refugio. Padre, gracias te damos. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por esta palabra que nos levanta el ánimo y nos levanta, Señor, el deseo de seguirte hacia adelante. Porque tú eres nuestro poderoso Dios, nuestro ayudador, que está con nosotros todos los días, como dice Mateo 28:20. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.